vamos a estar discutiendo en este laboratorio, que es el laboratorio número 3, oxidación de alcoholes. Y para comenzar la discusión es importante que recuerden lo que es oxidación y reducción. Recuerden que para yo determinar oxidación o reducción, yo voy a estar observando si se me forman nuevos enlaces entre carbono-hidrógeno o carbono-oxígeno. ¿Okay? Así que lo puedo ver de ambas maneras. A mí me gusta siempre verlo si aumenta la cantidad de enlaces de carbono-oxígeno, pues es el proceso de oxidación. Si hay una reducción en la cantidad de carbonos oxígenos, pues estoy hablando de un proceso de reducción. ¿Okay? Si disminuye esa cantidad de enlaces carbono y oxígeno. Pero también la puedo ver en base a si se me forman nuevos enlaces entre carbonos e hidrógenos, pues tengo un proceso de reducción, y si hay una disminución en esos enlaces entre carbono e hidrógeno, pues estoy hablando entonces de oxidación. Así que hay dos formas de verlo. Usted decide cuál de ellos se le hace más fácil entenderlo. ¿Okay? Así que para darles un ejemplo de lo que es oxidación, vamos a tener aquí un diagramita donde ustedes pueden ver que tengo a metano. En este caso, metano se va a estar oxidando, o sea, va a tener nuevos enlaces entre carbono y oxígeno. Por ejemplo, aquí tengo metano con un enlace entre carbono e hidrógeno. Cuando ocurre el proceso de oxidación, ahora voy a tener entonces un nuevo enlace entre carbono y oxígeno. Nuevamente ocurre el proceso de oxidación, así que voy a tener pérdida de otro hidrógeno en ese proceso. Nuevamente ocurre ese proceso de oxidación, así que si ustedes se fijan, estoy añadiendo nuevos enlaces entre carbono y oxígeno. Así que ese es el proceso de oxidación, nuevos enlaces entre carbono y oxígeno. En el caso de reducción, pues es lo contrario. En el caso de reducción, pues es nuevos enlaces entre carbonos e hidrógenos. Así que ese diagramita, esa figura les ayuda a poder entender el proceso de oxidación y el proceso de reducción. Así que yo puedo determinar el estado de oxidación de carbono, por ejemplo. Así que para yo poder determinar el estado de oxidación de carbono, yo se lo voy a dividir en dos pasos. El paso 1 es que vas a identificar cuántos son los electrones de valencia. Paso 1, determinar los electrones de valencia. En este caso, de carbono. Y nosotros sabemos, si vamos a nuestra tabla periódica, nos damos cuenta que los electrones de valencia de carbono son 4. ¿Okay? Así que paso 2, vamos a evaluar la estructura. ¿Okay? Vamos a evaluar nuestra estructura. Y aquí les tengo varios ejemplos que vamos a practicar. Por ejemplo, si yo tengo metano, CH4, si yo tengo esa estructura, yo voy a evaluar mi estructura de la siguiente manera. Ustedes saben que tenemos un enlace entre carbono e hidrógeno, y ustedes saben que la electronegatividad de carbono e hidrógeno es casi igual, pero de todos modos carbono es un poquito más electronegativo que hidrógeno. Por lo tanto, los electrones van a estar más pegados a carbono. Así que yo siempre dibujo la estructura de la siguiente manera, que me ayuda a entender mucho mejor el estado de oxidación, y es así. O sea, estoy poniendo más pegadito de carbono esos electrones de valencia. Por lo tanto, cuando yo llevo a cabo el proceso de determinar ese estado de oxidación, yo puedo decir lo siguiente: voy a restar 4, que dijimos que este 4 era los electrones de valencia de carbono,
Y a eso yo le voy a restar esos electrones que estén bien pegaditos a carbono. En este caso, nosotros tenemos 8 electrones pegaditos a carbono. Volvemos. ¿Por qué están pegaditos a carbono? Porque carbono es un poco más electronegativo que hidrógeno. Así que se va a contar como si fueran de él. Así que hago esa resta, 4 menos 8, y eso me va a dar a negativo 4. Así que el estado de oxidación de metano sería de menos 4. ¿Ok? Bien. Si yo tengo en lugar de metano, yo tengo este otro ejemplo. Vuelvo, hago nuevamente mi estructura, poniendo los electrones más pegaditos a carbono, por la misma razón que mencioné ahorita. Carbono es mucho más electronegativo que hidrógeno, pero en este caso, si se fijan, tengo oxígeno. Oxígeno es mucho más electronegativo que carbono, así que esos electrones van a estar más pegados a oxígeno que a carbono. Así que volvemos, escribo 4 porque son los electrones de valencia de carbono, son 4, menos tengo 6 electrones pegaditos a ese carbono, así que 4 menos 6, eso me va a dar a negativo 2. Así que el estado de oxidación de esa estructura sería de menos 2. ¿Okay? Así que repito, estos electrones que están aquí yo no los voy a contar para carbono. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo que carbono, así que esos electrones se van a ir con oxígeno, van a estar más pegaditos de oxígeno que de carbono. Así que si yo tuviera esta estructura, otro ejemplo, si yo tuviera esta estructura, hacemos lo mismo. Escribo hidrógeno, la estoy poniendo plana, ¿verdad? Para que se pueda ver mejor. Carbono, hidrógeno. Y volvemos los electrones de oxígeno lejos de carbono. 4, porque son los electrones de valencia de carbono, son 4, menos 4 electrones que están pegaditos a él, y eso me va a dar a 0. ¿Okay? Si tengo este otro ejemplo, hago lo mismo. Carbono, pegadito a él están esos hidrógenos, alejado está esos hidrógenos, perdón, no, esos electrones, lejano a él está ese hidrógeno, pegadito a ese oxígeno están esos electrones, así que están lejos de carbono, al igual que el oxígeno que tiene un doble enlace con carbono. Así que cuando hago el estado de oxidación me doy cuenta que es 4 menos, solamente tengo 2 electrones pegaditos a él. Así que 4 menos 2, eso me va a dar a positivo 2. Así que el estado de oxidación de esa estructura sería de más 2. Si yo tuviera este otro ejemplo, hago exactamente lo mismo. Pero en este caso, recuerden que oxígeno, ¿qué pasa? Va a alar esos electrones hacia él, por lo tanto, ahora carbono no tiene electrones pegaditos a él, así que sería 4 menos 0 y eso te va a dar a más 4. ¿Okay? Así que nunca, nunca, nunca el estado de oxidación de carbono va a ser menor de menos 4 ni mayor de más 4. ¿Okay? Nunca el estado de oxidación va a ser menor de más 4 ni menor de menos 4 ni mayor de más 4. ¿Okay? Así que más enlaces con hidrógeno, menor número de oxidación yo voy a tener. Más enlaces con oxígeno, mayor número de oxidación yo voy a tener. Así que quizás
tu pregunta ahora está, ¿y si yo no tengo enlaces con carbono e hidrógeno o carbono y oxígeno y mi enlace es entre carbono y carbono? ¿Qué pasa? ¿Cómo yo determino ese estado de oxidación? Pues miren, si yo tengo la siguiente estructura, déjenme ver si tengo una página en blanco, sí. Si yo tengo la siguiente estructura, si te fijas, ahora tengo un enlace entre carbono y carbono. Pues, ¿qué va a pasar entonces con esos electrones que están entre carbono y carbono? Pues miren, como carbono y carbono pues tienen el mismo, la misma electronegatividad, así que esos electrones se van a compartir. Así que uno de los electrones se va con carbono y el otro electrón se va con el otro carbono. Y lo que vimos ahorita, el oxígeno ala todos esos electrones hacia él. El enlace entre carbono e hidrógeno se va más pegadito con carbono que con hidrógeno. Así que los electrones de valencia de carbono es 4 menos 3. ¿Por qué 3? Repito, porque los electrones entre carbono e hidrógeno se van más cercanos hacia carbono. Los electrones entre carbono y carbono se van a dividir, así que solamente tengo 1. 2 más 1 es 3 y eso me va a dar a más 1. ¿Okay? Así que de esa manera yo determino el estado de oxidación cuando yo tengo un átomo diferente de oxígeno e hidrógeno. ¿Okay? Bien, así que aquí está un resumen de lo que acabamos de discutir. Ahí están los estados de oxidación y les discutí cómo se determinaban esos estados de oxidación. Así que en las reacciones de oxidación va a aumentar el estado de oxidación de carbono. Si estuviéramos analizando entonces las reducciones, pues el estado de oxidación de carbono va a estar disminuyendo. Y las reducciones las vamos a estar viendo más adelante en otros laboratorios, ¿ok? Así que estudiaremos la oxidación de alcoholes hacia productos formando un carbonilo y como les mencioné ahorita, luego vamos a estar estudiando las reacciones de reducción, o sea, de un carbonilo, como entonces yo paso a un alcohol. Estos procesos, ambos son procesos reversibles, así que pueden ocurrir de una dirección o de la otra. Así que para llevar a cabo los procesos de oxidación necesitamos agentes oxidantes y estos agentes oxidantes los vamos a estar estudiando. Algunos de ellos, nos vamos a enfocar en algunos de ellos porque existen muchos más agentes oxidantes, pero solamente nos vamos a enfocar en algunos en específico. ¿Okay? Más adelante lo vamos a estar viendo. Así que la oxidación de alcoholes primarios va a pasar a, si yo tengo un alcohol primario, yo puedo formar entonces un aldehído o puedo formar un ácido carboxílico. Esto va a depender de qué agente oxidante yo esté utilizando. Hay agentes oxidantes que de un alcohol primario yo puedo formar un aldehído y hay agentes oxidantes que de un alcohol primario yo entonces paso a un ácido carboxílico. Vamos a tener como intermediario un aldehído, pero se va a seguir oxidando para formar entonces ese ácido carboxílico. Sin embargo, en los alcoholes secundarios yo voy a estar produciendo cetonas. Así que siempre que yo tenga un alcohol secundario, me va a estar produciendo una acetona. ¿Okay? En este laboratorio vamos a estar produciendo una acetona con alcoholes secundarios, pero hay otros reactivos que con alcoholes secundarios me pueden dar como un éster o me pueden dar un ácido carboxílico, pero esos no se van a estar estudiando en este laboratorio. En este laboratorio solo nos vamos a fijar alcoholes secundarios, ciertos tipos de agentes oxidantes formándome en una acetona, pero sí hay casos que con un alcohol secundario yo puedo formar entonces otro grupo funcional. En el caso de los alcoholes terciarios, estos generalmente no se van a estar oxidando. ¿Por qué? Porque si te fijas, el carbono alfa, que es este carbono que está aquí, no tiene hidrógenos pegado a él, solamente tiene grupos R pegado a él.
Por lo tanto, no va a ocurrir entonces el proceso de oxidación, no va a ocurrir una reacción. ¿Okay? Vamos entonces a estar estudiando el ácido crómico, uno de los agentes oxidantes que vamos a estar estudiando. Existen una gran variedad de agentes oxidantes que se pueden utilizar para llevar a cabo la oxidación de alcoholes, pero uno de los más comunes que se utiliza es el ácido crómico. Este ácido crómico se va a estar formando a partir de trióxido de cromo y de dicromato de sodio. Yo voy a necesitar esos dos reactivos para entonces formar ese ácido crómico. El ácido crómico es sumamente reactivo y se descompone, así que yo cuando vaya a utilizar ese ácido crómico, yo necesito hacerlo en el momento en que lo voy a utilizar, porque si no, si lo preparo y lo dejo en una esquina en mi laboratorio, luego cuando lo vaya a utilizar no me va a funcionar, así que lo tengo que preparar en el mismo momento en que lo voy a estar utilizando. Así que la oxidación de alcoholes con ácido crómico va a implicar dos pasos. El primer paso es el alcohol reaccionando con el ácido crómico y donde los grupos hidroxi del cromo van a estar saliendo como agua y se va a formar entonces el enlace entre oxígeno y cromo. Mírenlo aquí, el enlace entre oxígeno y cromo. Así que ese grupo hidroxi que tiene ese cromo se va a estar perdiendo en ese proceso. Así que este grupo hidroxi que está aquí se va a eliminar en ese proceso. Y ahora voy a tener entonces la formación de un enlace entre este oxígeno que está aquí y el cromo que está aquí. Miren entonces el enlace cómo se forma. Y perdí en ese proceso agua. ¿Okay? Así que ese primer paso es eliminar ese grupo hidroxi que está pegado a cromo, formación de un nuevo enlace entre cromo y oxígeno. Y eso es lo que se conoce como éter de cromato. Así que en mi segundo paso, el agua, y en el paso número 2 es un paso irreversible, eso es importante recordarlo. Así que en ese segundo paso, el agua va a hacer entonces un tipo de eliminación. Esta agua que está aquí va a llevar a cabo como un proceso de eliminación donde va a desprotonar, va a remover un hidrógeno del carbono alfa. Así que aquí este grupo OH va a venir y va a remover, a desprotonar ese hidrógeno en el carbono alfa y va a formar entonces un enlace pi. Así que este enlace que está aquí va a venir hacia el enlace entre carbono y oxígeno para formar un enlace pi, que es la formación de un doble enlace. Y ahora entonces el enlace entre oxígeno y cromo se va a romper. Y ahí entonces tengo la formación de mi cetona y los productos secundarios que se me van a estar formando. ¿Okay? Así que de esa manera ocurre el proceso de oxidación cuando yo tengo un alcohol secundario. ¿Okay? Si hubiese tenido un alcohol primario, pues entonces se formaba un aldehído, luego ocurría entonces una segunda oxidación y se formaba entonces un ácido carboxílico. Así que cuando yo tengo el ácido crómico y tengo un alcohol primario, se va a formar ácidos carboxílicos. Así que siempre que tenga ácido crómico y lo reacciono con un alcohol primario, me va a formar ácidos carboxílicos. Si yo tengo entonces, o si yo quiero que ese alcohol primario permanezca como un aldehído, pues yo voy a utilizar entonces clorocromato de piridino. Eso se abrevia como PCC. Así que si yo necesito formar un aldehído, pues no le puedo echar ácido crómico porque si yo le añado ácido crómico a un alcohol primario, me forma un ácido carboxílico. Así que si yo necesito un aldehído, yo necesito añadirle PCC a ese alcohol primario para entonces formar ese aldehído.
Hay otros reactivos que forman aldehídos, pero no los vamos a estar estudiando en este laboratorio, nos vamos a enfocar solamente en PCC. ¿Okay? Así que aquí está el mecanismo que van a utilizar para el informe cuando tienes un alcohol secundario reaccionando con PCC. Así que en el caso de los alcoholes primarios vimos que era bien importante el reactivo que yo utilizaba porque uno de ellos me daba un ácido carboxílico y el otro me daba un aldehído. Así que si yo utilizo ácido crómico, obtengo un ácido carboxílico con un alcohol primario. Si yo utilizo PCC con un alcohol primario, pues tengo un aldehído. Sin embargo, en el caso de los alcoholes secundarios, eso no aplica. En el caso de los alcoholes secundarios, yo puedo utilizar el ácido crómico o yo puedo utilizar PCC y ambos reactivos me van a estar dando una acetona. ¿Okay? Así que aquí tienen un ejemplo donde les piden que predigas el producto que se va a estar formando utilizando en este caso el ácido crómico. Así que el primer paso que yo les recomiendo que ustedes hagan cuando tengan este tipo de ejercicio es que vas a determinar qué grupos funcionales yo tengo en mi estructura. Así que yo miro mi estructura y me doy cuenta que yo tengo aquí un alcohol secundario, que yo tengo aquí un alcohol primario y que yo tengo aquí un aldehído. ¿Okay? Una vez yo identifique qué grupos funcionales yo tengo, yo miro entonces qué reactivo yo tengo. Tengo ácido crómico y yo sé que entonces un ácido crómico en presencia de un alcohol secundario me va a dar una acetona y que un ácido crómico en presencia de un alcohol primario me va a dar un ácido carboxílico y que un aldehído en presencia de un ácido crómico también me va a dar un ácido carboxílico. Recuerden que cuando yo tengo alcoholes primarios y tengo el ácido crómico, se va a formar un aldehído y luego se forma el ácido carboxílico. Ese aldehído sería un paso intermediario. ¿Okay? Así que como producto yo voy a tener entonces la formación de una acetona. Volvemos, ¿por qué? Porque tengo un alcohol secundario en presencia de un ácido crómico. Se me va a formar entonces un ácido carboxílico, ¿por qué? Porque tengo un alcohol primario en presencia de un ácido crómico. Se me va a formar un ácido carboxílico, ¿por qué? Porque tengo un aldehído en presencia de un ácido crómico y eso me va a formar un ácido carboxílico. ¿Okay? Ahora miren esa estructura y miren las cuñas. En este caso, esta cuña se va a perder en el proceso. ¿Por qué se pierde esa cuña? Porque recuerden que la acetona es plana. Así que cuando yo tengo entonces la presencia de esa acetona, yo voy a perder ya ese centro quiral. Por eso no voy a tener aquí ninguna cuña. Se forma un doble enlace con oxígeno sin cuña, ¿ok? Porque ahora la acetona es plana y pierdo ese centro quiral. En el caso de este pedacito que está aquí, esa cuña permaneció. ¿Por qué? Porque recuerden que donde ocurrió la reacción va a ser en este carbono y no en este carbono que es el que tiene la cuña. Así que por eso en este proceso aquí no perdemos esta cuña porque, repito nuevamente, quien reaccionó fue este carbono y no el carbono de acá arriba. ¿Okay? A modo de resumen, aquí tenemos los alcoholes primarios y secundarios en presencia de ciertos reactivos para ver qué me forman. Repito, y a modo de resumen, un alcohol primario en presencia de PCC me forma aldehídos. Un alcohol primario en presencia de ácido crómico me forma entonces un ácido carboxílico. Y un alcohol secundario, ya sea con PCC o con ácido crómico, me va a estar formando una acetona. Así que hasta aquí es la discusión del laboratorio número 3, oxidación de alcoholes.